Comenzar el tema, todos pueden ver la pantalla. Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, vamos a ver, este es un tema bastante corto, no es un tema muy largo ni muy complicado, es el tema de las cavidades corporales. Sé que va muy pegado con respiratorio, solamente que como tenemos el tiempo muy corto en este bloque, no sabemos cómo acomodarlo, entonces vamos a verlo el día de hoy. ¿Qué pasó? Ah, perdóname, pensé que era una pregunta. Bueno, vamos a comenzar. Recordemos en nuestro corte de embrión trilaminar, la imagen que les pusieron y esto, que específicamente íbamos a tener dos grandes espacios que iban a ser los celomas que iban a formar la futura cavidad al momento que nos plegáramos, ¿ok? Básicamente son como unos espacios que se están formando cuando el embrión está de manera trilaminar. Esto sucede más o menos hacia el final de la tercera semana, cuando el mesodermo intraembrionario a cada lado de la línea media se va a diferenciar en una porción paraxial, una porción intermedia y una porción lateral. Específicamente el que a nosotros ahorita más nos interesa es el mesodermo lateral. Recordemos que el paraxial nos va a dar a los somitas, de lo cual nos va a dar los músculos, bueno, hueso, músculo y la parte de la piel, que está muy relacionado con las vértebras. El mesodermo intermedio, que este bloque lo vamos a ver mucho porque es el que tiene que ver con toda la parte del aparato genitourinario. Y el mesodermo lateral, que tiene que ver también con la formación del músculo. Pero en este caso nosotros nos vamos a enfocar en la parte del desarrollo de las cavidades corporales. Entonces, cuando aparecen estas como hendiduras intercelulares en el mesodermo lateral, va a suceder este proceso de llamado movimiento morfogenético de delaminación, que las láminas se van a dividir en dos capas, en una hoja somática y en una hoja esplénica del mesodermo lateral. Y esta última se va a continuar con el mesodermo de la pared del saco vitelino. Saco vitelino es este que tenemos acá. Acá está el saco amniótico. Y este es un espacio que va a estar limitado por esas dos hojas, que es nuestra cavidad intraembrionaria corporal o nuestro celoma intraembrionario. Ahora, perdón que me adelante, vamos a empezarnos a plegar, me voy a regresar, perdónenme, vamos a empezarnos a plegar como se ve en esta imagen, nos vamos a empezar a plegar, vamos a dejar de ser planos y vamos a pasar a ser tubulares. ¿Dónde se plegaron ustedes? ¿Dónde está su línea alba? ¿Dónde están sus músculos transversos unidos? Ahí es donde hay un indicio de que ustedes un plegamiento, después de ser planos, pasaban a ser tridimensionales, más o menos una cosa como estaba así, ¿ok? Entonces vamos a tener una cavidad enorme, que sería más o menos todo esto que está aquí, y de aquí básicamente tenemos que dividirla primeramente en una cavidad torácica y en una cavidad abdominal. Más adelante ya dividiríamos la parte que va a ser hacia el corazón y la parte que va a ser hacia la parte respiratoria, pero lo primero que necesitamos es poder ponerle aquí algo en medio que nos pueda dividir tórax y abdomen. Que Estrella Falcón, Sí, ¿qué estructura anatómica tenemos que nos divide al tórax y al abdomen? al diafragma. Correcto. Entonces vamos a ver cómo se forma este diafragma. Me regreso, perdón. Vamos a empezar que ahí donde se va a formar el diafragma se va a empezar a formar una capa gruesa de mesodermo, viene del mesodermo lateral, que va a empezar a ocupar el espacio que está situado entre la cavidad torácica y el pedículo del saco vitelino. Cuando las yemas pulmonares, lo van a ver en respiratorio, empiezan a crecer, porque los pulmones se forman, primero son como dos bolsitas muy chiquititas y después van a empezar a crecer a través de estos canales, voy a borrar aquí, a través de dos canales que van a aparecer aquí en medio, uno de este lado y otro de este lado, porque en esta parte de aquí está un órgano muy importante y que está muy grandote, que está en formación, que es el corazón, que no va a permitir que se desarrollen, por así decirlo, en ese espacio los pulmones. Conforme va creciendo el embrión, obviamente los pulmones se van a ir adaptando a la zona en la que están. Pero en ese momento, entre la tercera y cuarta semana, pues no tenemos literal quinta, mejor dicho, no tenemos como ese espacio para que los pulmones se puedan empezar a desarrollar, por lo tanto van a empezar a crecer hacia los lados.
Estos van a ser los canales pericardio-peritoneales que van a empezar a llevar toda esta parte de dejar el crecimiento pulmonar y este rápido crecimiento de los pulmones hace que estos canales se hagan demasiado pequeños y los pulmones empiezan a expandirse dentro del mesénquima. Cuando sucede esto, cuando los pulmones empiezan a pasar a través de los canales pericardio-peritoneales, va a ser como un biofeedback que le va a decir a la parte del tabique transverso que empieza a diferenciarse. Y miren, este es un canal pericardio-peritoneal donde aquí literal se va a estar desarrollando, van a empezar a crecer estos, estos pulmones. Estas son unas aberturas entre el tabique transverso que se sitúa a cada lado del intestino anterior y van a contener a las yemas pulmonares. Esto lo van a ver más adelante ustedes en pulmonar. Lo que a mí me interesa es esto. De este tabique transverso va a estar formado por tejido de mesodermo esplácnico, o sea, quiere decir que es mesodermo lateral. Va a separar a la cavidad torácica de la parte del saco vitelino y vamos a tener estos canales pericardio-peritoneales que van a dar origen a las yemas pulmonares. ¿Por qué son importantes estos? Porque estos canales pericardio-peritoneales van a dar origen a la pared definitiva del tórax, o sea, van a formar parte de la cavidad torácica específicamente y por expansión van a dar origen a las membranas pleuropericardinales que lo van a ver más adelante. Ahora, el diafragma va a ser como formar un rompecabezas, básicamente. Es unir todas las piezas y todas tienen que poner de manera perfecta. El diafragma tiene varios orígenes. La abertura entre las futuras cavidades pleural y peritoneal se va a cerrar. O sea, este espacio que, ay, perdónenme, este espacio que está aquí, que literal una parte va a ser para pulmón y otra parte va a ser para corazón, se va a cerrar mediante unos pliegues en forma de arco, que son estos que están aquí, este azul y este azul, que son los pliegues pleuroperitoneales, que se van a proyectar dentro del extremo caudal de los canales pericardio-peritoneales. Entonces yo les estoy diciendo, el diafragma literal es formar, bueno, es como armar un rompecabezas. Hay que juntar todas las piezas. Tenemos el primero que ya vimos que es un tabique transverso, que es un macizo de mesodermo que se está formando entre la cavidad, futura cavidad torácica y la parte del saco vitelino. Y ahora vamos a sumarle dos más, que van a ser los pliegues pleuroperitoneales que van a formarse uno del lado derecho y otro del lado izquierdo y son la parte más caudal, perdón, de los canales pericardio-peritoneales. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda de lo que vamos viendo? No, todo bien. Correcto, muy bien. Entonces, vamos a seguir juntando las piezas. Perdónme, aquí. Entonces, de forma gradual, estos pliegues se van a ir extendiendo hacia la parte ventral. Si se dan cuenta, aquí todavía tenemos separación, todavía este espacio en blanco, y conforme se van extendiendo hacia las partes central y ventral, más o menos para la séptima semana se van a fusionar con el mesenterio del esófago y con el tabique transverso. Entonces, aquí vamos a juntar, que ya vamos a tener las partes, bueno, las piezas para formar el diafragma son un tabique transverso, que es este que está aquí, dos pliegues pericardio-peritoneales, que son estos que están aquí, los que están en azul, y vamos a agregarle un mesenterio del esófago, que es este que está aquí, todo este mesenterio. La conexión entre la pared peritoneal y la parte pleural de la cavidad corporal va a quedar cerrada por estas membranas. Cuando las cavidades pleurales ya se expandieron y ya se cerró, por así decirle esto, van a empezar a aparecer en el borde, es todo esto que está aquí, si se dan cuenta, van a empezar a aparecer mioblastos que son producidos por los somitas de los segmentos cervicales, específicamente desde el 3 al 5, que van a empezar a penetrar en estas membranas y entonces van a formar la parte muscular del diafragma. Repito,
Para formar el diafragma necesitamos unir las piezas del rompecabezas. ¿Qué piezas son? Un tabique transverso, que es un tabique de mesodermo que es muy grueso y que está entre la parte del saco vitelino y el mesenterio del esófago. Dos pliegues pleuroperitoneales que se van a formar y van a empezar se forman de manera caudal de los canales pericardio-peritoneales por donde crecen las yemas pulmonares, la parte más caudal, y crecen hacia la parte central y ventral. Y por último, un mesenterio del esófago para poder cerrar, por así decirlo, y poder dividir mi cavidad torácica de mi cavidad abdominal. Cuando ya se cierran estos, entonces van a aparecer mioblastos o van a empezar a migrar mioblastos a partir de los somitas de los segmentos cervicales del 3 al 5 que van a empezar a formar la parte muscular de mi diafragma. ¿Alguien tiene dudas hasta aquí? No, doctor, vamos bien. Muy bien. Perfecto. Entonces, este es el resumen del diafragma. Se divide del tabique transverso, que va a formar el tendón central del diafragma, las dos membranas pleuroperitoneales, los componentes musculares de los somitas cervicales del 3 al 5 y el mesenterio del esófago que va a formar los pilares del diafragma. En general todos forman el diafragma, pero específicamente les pueden llegar a preguntar del diafragma esto. ¿Quién forma el tendón central? El tabique transverso. ¿Quién forma los pilares del diafragma? El mesenterio del esófago. ¿De dónde derivan los mioblastos que van a formar la parte muscular del diafragma? Son de los somitas de los segmentos cervicales del 3 al 5. Les dejo para que, bueno, lo dejo para que copien y me dicen cuando ya estén listos para continuar. Está bien. ¿Listos todos? No, 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 ya voy. Ok, no, no hay problema, no hay problema, no hay problema. ¿Listos? ¿Alguien todavía no termina? Ya terminé. Perfecto. Bueno, continuamos entonces. En cuestión de la inervación del diafragma, se va a dar por los nervios frénicos, la parte motora y sensitiva, como la parte más periférica del diafragma deriva del mesénquima de la pared torácica. En general se admiten algunos nervios intercostales que van a enviar fibras sensitivas a esta parte del diafragma. Importantísimo aquí, ¿qué pasa si no se forma adecuadamente el diafragma? Y en vez de quedar cerrado así, termina así. O no se formen la parte muscular. Vamos a tener unas patologías que se llaman hernias diafragmáticas. Diafragmáticas. Y tenemos dos importantes, que es la de Bosch-Dallek y la de Morgani. ¿Qué diferencia hay entre Bosch-Dallek y de Morgani? La, si- la, perdóname, ay, se me fue. Si es anterior o es posterior, eso era lo que quería decir, perdón. Si es anterior o es posterior. Y obviamente de esto va a depender dónde estuvo el fallo. Si el fallo estuvo en que los pliegues pleuroperitoneales no se llegaron o no se juntaron adecuadamente, no migraron para poder cerrar la parte posterior, o es a nivel de tabique transverso que me está formando el tendón central del diafragma, ¿ok? Entonces, la parte de, bueno, la hernia de Bosch-Dallek es
posterior y sobre todo es del lado izquierdo, y la de Morgani es anterior y es sobre todo del lado derecho. Quiere decir que la hernia de Bosdalek por lo regular se da por los pliegues pleuroperitoneales, más específicos del lado izquierdo, y la de Morgani se da sobre todo por el tendón central y es más hacia el lado derecho. ¿Cómo van a encontrar ustedes o cómo es que ustedes se van a dar cuenta que un paciente tiene una hernia, sobre todo ese niños? Pues son niños que literal al momento de que ustedes les están auscultando el corazón o los pulmones, escuchan los ruidos intestinales. Le toman una radiografía y ven que en vez de, bueno, además de corazón y de pulmones, está también ahí parte del intestino delgado o del intestino grueso. Entonces, esas son las dos patologías más importantes, que son de cavidades corporales, que sobre todo están relacionadas con la parte del diafragma. Otra cosa que podemos ver en la cuestión de la clínica sería una disfunción del diafragma, que el diafragma no se esté contrayendo adecuadamente. Recuerden que el diafragma es un músculo que se contrae y se relaja con la respiración. Puede ser que el diafragma falle y que esto nos pueda estar llevando a alteraciones respiratorias. Sí, ¿cómo vamos a diagnosticar principalmente esto? Con una electromiografía del diafragma. Literal, se ponen electrodos aquí, se dan toques para estimular el nervio frénico y vamos a ver la respuesta que tiene este músculo. Si fuera muy, muy necesario, porque es una miopatía porque el paciente estuvo mucho tiempo en terapia intensiva o es un paciente que tiene un proceso oncológico, se puede llegar a hacer una miografía, o sea, que se pique con una aguja, con un electrodo de aguja para ver el potencial de membrana que tienen los músculos. Lo importante que ustedes deben de saber, independientemente de lo que quieran, es cuando vayan a picar diafragma, lo tienen que picar por el borde superior de la costilla, nunca por el borde inferior, porque por ahí viene el paquete neurovascular y pueden dañar desde arteria, vena y nervio, que es lo menos, o segunda, se les puede desangrar por ahí el paciente. ¿Dudas que tengan de esto? No, todo bien. Perfecto, muy bien. Ahora, bueno, esto ya lo vimos. Las membranas serosas, las células del mesodermo somático que revisten al celómetro embrionario, se van a transformar en mesoteliales y van a constituir la capa parietal de las membranas serosas, que van a revestir toda la parte externa de las cavidades peritoneal, pleural y pericárdica. Las células de la hoja esplénica del mesodermo van a formar la capa visceral y de las membranas serosas que cubren igual todos los órganos abdominales, pulmones y corazón. ¿Dudas de esto? Perdónenme. ¿Dudas de esto, muchachos? No, salud. Gracias. Nada. Muy, no hay problema. A modo de resumen, el septum transverso es una lámina de tejido grueso de mesodermo que ocupa el espacio entre la cavidad torácica y el pedículo del saco vitelino. Este tabique no se separa por completo las cavidad torácica y abdominal, sino que va a dejar una comunicación amplia, que son los canales pericardio-peritoneales a cada lado del intestino anterior. Entonces, esto es lo que nos puede causar la hernia de Morgani. Cuando comienza el crecimiento de los esbozos pulmonares, estos se expanden en sentido caudolateral dentro de estos canales y como consecuencia, el crecimiento rápido de los pulmones, estos van a resultar pequeños y los pulmones comienzan a expandirse dentro del mesénquima de la pared corporal en dirección dorsal, lateral y ventral. Con la expansión de estos pulmones, el mesodermo de la parte del cuerpo se divide en dos componentes, la pared definitiva del tórax y las membranas pleuropericárdicas, que estas son las que van a formar también parte del diafragma. Además, estas son prolongaciones que contienen a las venas cardinales comunes y a los nervios frénicos, que como ya lo vimos, son los que van a inervar al diafragma. Y las venas cardinales comunes lo vamos a ver que son importantes sobre todo para la parte de la formación de la vena cava cuando veamos la parte de arterias. Bueno, obviamente todo esto se tiene que juntar, como se los dije, es como si fuera un rompecabezas, se fusionan entre sí y con la raíz de los pulmones y entonces la cavidad torácica queda dividida en una cavidad pericárdica y dos cavidades pleurales definidas.
Se forma este diafragma, se forma de la parte de los mioblastos, que esto ya lo vimos, y listo. Les digo, es un tema bastante rápido, de hecho se ve junto con respiratorio, pero como tenemos el tiempo muy corto, lo tuvimos que hacer un poquito más rápido. ¿Dudas que tengan de esto, muchachos? No, doctor. Sí, todo Muy bien. bien, perfecto. Vamos ahora. Cuando vean conmigo la parte, porque conmigo vamos a ver arterias y venas, les mando en este momento de una vez, porque no les he mandado el material que vamos a utilizar, ¿verdad? No, No. no. No, ok, bueno, perfecto. Déjenme despedirme de una vez para no fallar, para no fallar. Aquí está. Ok, se los envío. Este es un material que utilizamos, es como un resumen para que me entiendan de toda la parte del sistema vascular, de arterias y venas, para que puedan estudiar. Lo importante de esto no es que lean el resumen porque literal ni lo van a entender. Viene en blanco y negro porque lo vamos a colorear. Entonces, cuando vean las clases conmigo, necesito que tengan sus colores. Si lo quieren hacer en el iPad, lo quieren hacer color así que lo impriman y ustedes lo van a colorear como ustedes quieran, pero hemos visto que cuando utilizan colores y esto es más fácil para ustedes poder identificar, porque si no es difícil el tema de arterias y venas, aunque muchos lo crean así, sino que es difícil el poder entender de dónde viene cada una. Entonces, a manera de facilitarles el conocimiento, vamos a utilizar este material. ¿Dudas que tengan? No, 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 todo bien. Todo bien, doctor. Perfecto. Dígame. No, decía que todo bien, doctor. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, entonces, si no hay dudas ni nada, ya terminamos este tema de cavidades corporales, que realmente está muy en corto. Eh, Nos vemos la siguiente clase. ¿Con quién tienen clase? Creo que es con la doctora Moni, ¿no? Sí, creo que con ella. Sí, mañana empiezan a ver corazón con la doctora Mónica. Y ya yo los veo para ver sistema arterial y sistema venoso. Por último, me gustaría saber cómo les fue en el departamental, algo que quieran comentar, cómo lo sintieron. La verdad estuvo difícil, doctor. Estuvo un poquito muy específico. Ok, ¿en qué creen ustedes que estuvo muy específico o ustedes qué propondrían para en qué enfocarnos nosotros? Sé que, bueno, o sea, no lo vi porque no pude asistir esta vez, pero creo que vino un poco más de patologías, ¿no? Entonces, no sé. No, no vienen tantas patologías, de hecho. Solo vinieron, creo que tres. Dos, no, creo Cuatro. que solo una fue como con imagen y una fue Ah, sobre ok. una enfermedad, un síndrome con un epónimo, que no me acuerdo bien, que era de Warfur o Hifur. ¿Qué tipo de enfermedad era una que tenía que ver con Hirschsprung, la pigmentación? enfermedad de Hirschsprung. Eso es de crestas neurales. Ok, muy Ajá, bien. esa. Perfecto. Algo que ustedes, con cada médico obviamente les va a hacer esta parte de la retroalimentación, específicamente que tengan que ver con mis clases, algo que quieren que cambiemos, que mejoremos, que ustedes que proponen, porque al final de cuentas el punto es para ustedes, o sea, el punto es que ustedes, pues salgan bien. O sea, no tanto que pasen al departamental, sino que se lleven el conocimiento para su práctica clínica. No hay ningún problema. Este, Aunque no lo crean, si se fueron con buena calificación fue porque yo ahorita los califiqué a todos, entonces yo no tengo ningún problema, pero sí necesitamos saber, o de las otros profesores, para que yo se los comunique. No hay repercusión, ¿eh? Créanme que no. Bueno, conmigo no. ¿No, Yo, nada? ¿No yo cambió diría que nada? hacer un poquito más didácticas las clases, porque
A veces es tanta información o tantos textos que me revuelvo la verdad y luego no sé de dónde sale cada cosa o así. Eso es específicamente para mí. Algo así, sí. Ok. ¿Alguien más? Bueno, yo no es como a los profesores, yo creo que es más como está organizada las materias. Es que, por ejemplo, este bloque me complicó más porque como no hemos visto, ¿cómo se llama? Neuronato, Ajá. pues ciertas partes, creo que era lo de la parte de las vesículas cerebrales se me complicaron mucho, sobre todo que era el diencéfalo y el encéfalo secundario, porque ya son partes del cerebro que, bueno, o sea, no hemos visto nada del cerebro realmente, por eso, pero de ahí en fuera no hay problema. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Bueno, pues yo de mi parte, pues también sería como hacer una tipo retroalimentación de los predepartamentales, porque vimos algunos como errores del predepartamental, entonces también como para saber por qué estamos mal o la explicación de... Ok, del predepa. Ok, eso lo platico con la doctora Moni. Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Adelante, les repito, de verdad no. Y sí estoy leyendo sus comentarios, ¿eh? Que pues están poniendo en el chat, o lo quieren poner en el chat, también no hay ningún problema. Les repito, no hay repercusión. O puede ser también la organización de las clases porque no tuvimos así tantas clases y muchas de las cosas tuvimos que estudiarlas por nuestra cuenta. Ya sé, en esa cuestión ahí sí, ¿cómo decirlo? Por eso traté otra vez de poder yo hacer el programa. La profesora titular es la doctora Moni. Yo soy profesor adjunto. La vez pasada, porque ya literal, o sea, ella tuvo un congreso y también tuve que salir. Por eso nos habíamos acomodado así. Realmente fue como para que como que de cierta manera se pudieran acomodar los tiempos. En esta ocasión traté como de que no fuera literal de que todo desde un principio nada más conmigo o nada más con ella, sino que fuéramos variados para tratar de evitar eso, tratar de evitar el caer en el de que, pues ya vieron las clases conmigo y yo ya no los vuelvo a ver, o sea, no, sino como de poder estar con ustedes y realmente, al menos de mi parte, cualquier duda que tengan de cualquier tema que no sea específicamente de los míos, con muchísimo gusto lo podemos checar si nos da tiempo en la clase o si no, mándenme mensaje y lo revisamos. Con eso, por eso no hay ningún problema. Yo creo que con todos los médicos solamente que hay personas que están un poquito más, ¿cómo decírselo? Yo al principio, por ejemplo, el año pasado yo andaba muy apurado porque yo estaba todavía en la alta especialidad. Ahorita que ya salí, ya tengo como que más tiempo de poder estar respondiendo los mensajes y todo eso. Antes era como que en la madrugada. Entonces, les repito, si tienen algún problema, lo que sea, con cualquier tema en específico, con muchísimo gusto yo se los puedo resolver. ¿Alguien más que quiera decir algo? Y en cuestión del DEPA, bueno, en esa cuestión nosotros sí no podemos ahí en esa cuestión porque hay un comité que lo hace, y ellos son los que deciden las preguntas que se deben y no se deben bueno, las que debe de contener y no debe contener el departamental, se supone que tienen que estar basadas en las evaluaciones en las que están, pero bueno, como ya se aplicó el departamental, lo voy a ir a checar y cualquier cosa yo les comento. Si no hay ninguna otra duda, muchachos, pues muchísimas gracias por conectarse y nos vemos la siguiente clase y nos vemos la siguiente clase que nos veamos para ver los temas, ¿vale? Excelente tarde para todos. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctora.